buenas noches. Hoy vamos a hablar del tema 21, la iglesia. Recuerden antes de empezar a hacer una oración. Podemos hacer el Padre Nuestro y el Ave María. La iglesia. Siempre que escuchamos iglesia, pues nos acordamos de nuestra iglesia más cercana a la que vamos, ¿verdad? Pero no, la iglesia somos las personas, los que estamos convocados por Dios. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Somos todos los bautizados la iglesia. La iglesia, entonces recuerden, somos las personas, todos los bautizados. ¿Se acuerdan que Jesús eligió a 12 apóstoles para que continuaran su misión? Él funda la iglesia y va por jerarquías. La máxima autoridad de la iglesia, pues es Jesús, y dejó un representante aquí en la tierra. ¿Se acuerdan quién de los apóstoles era? Simón, a quien después le cambió el nombre y le puso Pedro. La máxima autoridad es Jesús y el representante máximo de autoridad aquí en la tierra es el Papa. En la actualidad el Papa Francisco. Luego los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y es jerárquica. De los 12 solo escogió a uno. A él le encargó la iglesia. Porque en Mateo 16 Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces se la encargó de los 12 apóstoles a Pedro. Pedro fue como el primer papa. Nosotros como iglesia, en el credo decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué decimos que es una? Porque es la única iglesia que Cristo quiere que todos seamos un solo pueblo, un solo pueblo y un solo cuerpo. Una, es la única que fundó Cristo hace 2020 años. Santa, porque el que la preside, la máxima autoridad, es santo, es Cristo, y nos santificamos si estamos unidos a Él. Católica, católico quiere decir universal, está abierta a todos los que quieran pertenecer a ella. La única condición es creer en Jesús, en Dios. Y también decimos que es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Seguimos las enseñanzas de los apóstoles, por eso decimos que es apostólica. Y María es madre de la iglesia, porque ella siempre estuvo presente desde el comienzo de la iglesia. Y cuando ya terminó aquí su misión, fue llevada al cielo. Conocemos como la Asunción de la Virgen. Por eso es la reina del universo, es nuestra madre de la iglesia, porque ella nos acompaña. Porque la Virgen María es para la iglesia modelo de fe y de caridad. Por eso también la llamamos a la Virgen María, la llamamos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Ella media por su Hijo Jesús. Ella nos acompaña, ella es la madre de la iglesia. Vamos a responder su catecismo de la página 38. ¿Quién es la madre de la iglesia? Ya ponemos la Santísima Virgen María. ¿Quién fundó la iglesia católica? ¿Quién fue el primer papa? ¿Y quién es el papa actual? Acuérdense, el primer papa pues es Pedro y el papa actual, el papa Francisco. Y como iglesia, vamos a recordar entonces el tema 21 en su cuaderno. La iglesia es el pueblo de Dios, es decir, la formamos todos los bautizados, todas las personas que hemos sido bautizadas. Jesús les deja este mandato a sus apóstoles cuando ya sube al cielo.
Vayan y hagan que todos los pueblos, que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la máxima autoridad, es decir, el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, nos marca unos mandamientos de la Iglesia. Estos son, además de los 10 mandamientos que tenemos, 10 mandamientos de la ley de Dios, tenemos 5 mandamientos de la Iglesia. El primero es asistir a misa todos los domingos y días de guardar. Esos días son el 1 de enero, que festejamos a la Santísima Virgen María, el Día del Cuerpo y la Sangre del Señor, que se celebra por junio, el 12 de diciembre, que festejamos a la Santísima Virgen María, bueno, en su advocación de la Virgen de Guadalupe, y el 25 de diciembre, que festejamos el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento de la Iglesia es confesarse. Esto lo vamos a ver más adelante. Es un sacramento de penitencia. Este también lo tenemos que hacer antes de recibir la primera comunión. El tercer mandamiento de la Iglesia es comulgar. Comulgar es recibir a Jesús en su cuerpo y su sangre. Es lo que ustedes van a hacer por primera vez. Recibir su primera comunión, pero después, cada 8 días, debemos ir a recibirlo. El cuarto es hacer penitencia, como por ejemplo en este tiempo de Cuaresma, que recuerdan que los viernes no se comía carne y se hacía ayuno, las personas mayores, no comer nada hasta después de las 12. Es hacer la penitencia cuando lo mande la Iglesia. Y el quinto es ayudar en las necesidades de la Iglesia. En la misa ayudamos, o si damos un servicio, ayudamos. Si servimos, ayudamos. Entonces recuerden, es la familia de Dios, es la Iglesia, nosotros los bautizados. En su cuaderno vamos a poner tema 21, la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Que la Iglesia somos las personas, todos los bautizados. Un subtítulo que vamos a poner, mandamientos de la Iglesia. Hacen un pequeño dibujo como de una iglesia y vamos a poner los 5 mandamientos de la Iglesia. Esto es muy importante que se los aprendan porque es una pregunta de examen. Además, el sacerdote les va a preguntar esto el día que ustedes hagan su primera comunión, estos mandamientos. Aparte de los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuántos son los mandamientos de la Iglesia? En su cuestionario vamos a poner en cuál nos hemos quedado. En la pregunta 39 vamos a poner, ¿quiénes forman la Iglesia? Y respondemos, las personas bautizadas. Nosotros somos la Iglesia de Dios. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo, Él la fundó. ¿A quién le dejó encargada su iglesia? Jesús. ¿A quién se la dejó encargada? Y respondemos a Pedro. Y la pregunta 42 menciona los 5 mandamientos de la iglesia. Y los respondemos. Bueno, eso es todo de momento. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Dios los bendiga.